Por las barbas de Reox, exclama Flint, al llegar a la altura de Tanis. ¿Qué fin no es eso? Lo que tenían ante ellos, unos cuantos metros más adelante del corredor, era lo que quedaba de lo que en otros tiempos pues había sido un hombre. Ahora su carne estaba momificada, hundida y agrietada. Los huesos, a ver. Ahora, y agrietada. Los huesos parduzcos asomaban entre los jirones de la piel. Estaba erguido, en posición de alerta, en mitad del pasillo, e iba cubierto con una espectacular cota de malla. Ni la patina de los años ni la multitud de largaduras de cuchilladas delustraban el esplendor de la armadura. El enorme escudo, sujeto al brazo izquierdo del esqueleto, estaba hendido de arriba abajo por la parte central. Casi una docena de astiles de flecha partidos sobresalían en los ángulos del escudo, y la superficie se marcaba de guerreros oscuros desde las oxidadas puntas de la flecha. Una espada colgaba flojamente de la mano derecha de la criatura. El guantelete de cuero reforzado con eslabones y el fondo de la puñadura de la espada, también de cuero, estaban podidos y formaban una única masa informe. La espada, sin embargo, apenas tenía unas cuantas manchas de oxido, y la mayor parte de la hoja, de casi 1 metro de longitud, seguía brillante y afilada. Tanis sintió que se le hacía un nudo en la garganta al comprender que el óxido de la hoja se debía a las manchas de sangre que no se habían limpiado. Ese no es un zombie, corriente, opinó Taz. Aún no se ha movido. Tal vez no sea más que una estatua, sugirió Kelu. Terejó estaba seguro de que no era ese el caso. Desde su posición a la cabeza del grupo, y al ser más bajo que todos los demás, divisaba algo que para los otros pasaba inadvertido: las rendijas visuales del yelmo del monstruo. Tras aquellas hendiduras de acero, había 2 pozos de negrura en los que brillaban 2 minúsculos y parpadeantes puntos de luz. Con un crujido espeluznante, aquella cosa levantó la cabeza y fijó los malévolos ojos en el grupo de intrusos. Se oyó el chirriar de huesos contra huesos cuando alzó espada y escudo. Taz, que esperaba que se moviera con el habitual caminar torpe y ranqueante de esta clase de seres espectrales, se quedó mudo de asombro al ver que el engendro se dirigía hacia él con agilidad. La brillante y pesada hoja de acero silbó en el aire, a la altura de su cuello. El Kende se zambulló de cabeza en el suelo y rodó sobre sí mismo hacia el monstruo con la esperanza de sobrepasarlo. La muerte no había atrofiado los reflejos de la criatura. El fantasmal guerrero dio un paso lateral al tiempo que propinaba una patada, de manera que estrelló con precisión el pie enfundado en acero contra el estómago de Tarejo. El inafortunado Kendall salió disparado sobre el pulido suelo y quedó aturdido y falto de aliento a causa del brutal impacto. El golpe de la inmensa espada que se precipitaba sobre él habría partido en 2 a Taz, pero el mortal mandoble fue desviado por el hacha de Flint. El Kendall sintió unas manos amigas que lo arrastraban a un lado. El tirón agudizó el dolor de las costillas y sus oídos zumbaron por el vibrante choque de las 2 armas. Ahora era Flint quien tenía que hacer frente a la criatura. Sintió de nuevo su hacha en posición, situó de nuevo su hacha en posición de ataque, en tanto que el espectral guerrero lo estudiaba con los ojos fríos, con los fríos puntos luminosos que eran sus ojos. No era la primera vez que el vigoroso enano se enfrentaba a una hiena a vida o muerte, ni a monstruos vivientes, pero este ser
superaba toda su experiencia. Ni siquiera tenía confianza en que un alma corriente como su hacha hiciera la más mínima mella en un enemigo que obviamente era obra de la magia. El espectral guerrero enarboló la espada a media altura. En tanto sostenía el escudo a unos palmos de distancia del cuerpo. Flint comprendió que no era la primera vez que se enfrentaba a hombres armados con hachas y, fuera lo que tuviese por cerebro, era capaz de razonar y de recordar. Además, era taimado, al juzgar por el modo en que había atacado a Taslejov. Sin apartar la vista del yelmo de la criatura, el corpulento neno se lanzó al ataque y blandió su pesada hacha de doble filo contra la espada. El antiguo acero mordió la pared y soltó una rociada de chispas y fragmentos de piedra. Flint sintió que su alma le saltaba de las manos, fuera de control. Comprendió demasiado tarde que el monstruoso se lo había engañado poniéndole el señuelo de señuelo a la espada, sabedor de que la hoja absorbería el impacto de la de mentira. El escudo se movió en un arco dirigido al hacha. Golpeó en el alma que salía debotada del encontronazo con la pared y la hoja se quedó incrustada en él, del mismo modo en que se queda el hacha de un leñador al golpear en un tocón. El escudo giró, arrancando de las manos del enano el mango. La espada silbó en el aire a descender. La afilada punta cortó limpiamente el cuero endurecido de la guarnición que protegía el hombro izquierdo de Elena. Una mancha se extendió y oscureció la camisa. Debajo de la coraza seseada o sesgada, Flint reculó a trompicones, aferrándose el brazo herido. El espectral guerrero saltó hacia adelante para no darle despido, pero el peso de la incrustada vencía el escudo y esta era la ocasión que Tanis había estado despreparando. El semielfo disparó una flecha al desprotegido pecho de la fantasmal criatura. Atravesó por completo la cota de malla, de parte a parte, y fue a chocar contra la pared de piedra, en tanto que las anillas rotas de la malla caían al suelo en medio de tintineos. La flecha no causó un daño ostensible al guerrero, ya que éste no pareció advertir la herida. Kelu, viendo el peligro que corría Flint, cogió en anda su bastón y se lanzó al ataque. Con fría precisión propinó 2 fuertes golpes al yelmo del monstruo, pero sin que cambiara siquiera la dirección de su arremetida. La espada del espectro centelleó y sesgó el brazo derecho del faetón a la altura del codo. Kelu no había salido de la conmoción cuando un segundo golpe se descargó sobre él y lo abrió en canal desde la clavícula. Adiós. Joder. Hasta el vientre. El cuerpo mutilado del faetón se desplomó en el suelo en medio de un charco de sangre. Tanis contemplaba horrorizado la carnicería cuando el espectral guerrero agarró el hacha hincada en su escudo y la dejó a un lado. «Retroceded todos por el pasillo», gritó semielfo, mientras recogía el bastón y se lo entregaba a Nanda. «No podemos enfrentarnos a esta criatura. Es demasiado peligrosa». Mientras los supervivientes se volvían precipitadamente sobre sus pasos, Tanis cargó una flecha y cubrió la retirada, aunque en su fuero interno se preguntaba
¿De qué valió esta flecha si el espectro decidía ir en su persecución? No lo hizo, sin embargo, sino que volvió su puesto de vigilancia en el horrendo pasadizo. El alivio de ver que el espectro no los perseguía desapareció de golpe cuando Tanis oyó un grito a sus espaldas. Se dio media vuelta y vio que sus compañeros habían llegado casi a la cámara, pero obstruyendo el acceso se encontraba un inmenso golem, una estatua viviente de granito blanco cubierta por una red rojiza de venas pulsantes. Semejaba a un minotauro, con la cabeza de todo y el cuerpo de hombre. Tras el golem, que se interponía en la puerta, había otro, dentro de la cámara. El grito lo había lanzado Baji, a quien aplastaban los inmensos brazos del golem. Los pies le colgaban a varios palmos del suelo, y el minotauro de piedra todavía lo sobrepasaba en más de una cabeza de altura. Cada vez que el faetón gritaba, el golem apretaba más, impidiendo de ese modo que el aterrado vaginalada. Tanis contempló la escena impotente. Tenía la flecha preparada para disparar, pero no se atrevía a hacerlo por temor a herir al faetón. Nanda golpeó a la criatura con su bastón, pero el cayado de madera no surtió el menor efecto en el granito. Al cabo de unos instantes cesaron los forcejeos de Baji y el golem lo soltó. El faetón cayó al suelo, desmadejado como un muñeco de trapo. En el mismo instante, la flecha de Tanis salió disparada y golpeó al minotauro de piedra en la garganta, donde rebotó, con el único resultado de arrancar una minúscula esquila de granito. Una segunda flecha acertó en la testuz del golem y se partió. Tanis encajaba la tercera flecha en el arco, cuando alguien lo agarró por las muñecas. Tan lejos estaba frente al semielfo. Tampoco podemos luchar contra estos monstruos, Tanis. Son demasiado fuertes. Lo único que consigues es desperdiciar flechas. Hemos de salir de este corredor de algún modo. Tanis bajó el arco. Si todos atacamos a un tiempo por ese espectro, al menos 2 o 3 de nosotros lograríamos pasar. Dudo que pueda matarnos a todos. No es un plan excelente, pero Otto, que había estado conteniendo al minotauro mediante fuertes golpes de su bastón, gritó por encima del hombro: quizá yo sea capaz de apartar del camino a ese espectro. Dejadme ir al frente. Mientras el anciano retrocedía a la carrera por el corredor, el minotauro de granito agachó la cabeza y penetró en el pasadizo, en pos de sus víctimas. Sus brazos se extendieron a fin de atrapar cualquier cosa que estuviera a su alcance, pero los faetones y sus compañeros se habían alejado ya. Al acercarse a la posición del espectral guerrero, Tas lo vio alzar de nuevo la reluciente espada y poner el destartalado escudo en posición de ataque. El Kendall se preguntó qué esperaba hacer del anciano. Faetón sin otras armas que un bastón y un cuchillo. Otto indicó a los otros con un ademán que se quedaran atrás, en tanto él avanzaba hacia el espectro. El golem viene hacia aquí, gritó Tas. No podemos contenerlo mucho tiempo. Lo que se propone hacer no durará mucho tiempo, dijo Nanda, a la vez que sujetaba al semielfo por el brazo. Cubrió los ojos. ¿Y qué pasa con el golem?, demandó Flint, que con gesto de dolor se apretaba el hombro herido
a fin de contener la hemorragia. La manga de su camisa estaba empapada con una mancha oscura. Sabía que hasta que alcanzaron una relativa seguridad de detenerse para efectuar un vendaje solo incrementaría el peligro. Yo frenaré, se mostró, respondió Nanda, que retrocedió por el pasillo cojeando. Tarejo se disponía en pos de él cuando se produjo un estallido en llamas en el pasadizo, pobremente iluminado. Una bocanada de calor de luz brotó con un rugido de la posición de Otto y se repitió atrás, donde se encontraba Nanda frente al golem. El Kender sintió que las cejas se le chamuscaban, y no obstante supo que solo lo había rozado una mínima parte de la fuerza desencadenada contra los minotauros de piedra y el guerrero espectral. Tras entreabrió los dedos y escudriñó el pasillo adelante. Otto estaba en medio de un infierno, con sus magníficas alas de fuego extendidas hacia el frente, a fin de rodear con ellas al guerrero en un abrazo inmortal. El espectro descargó un tremendo mandoble contra una de las alas, pero la espada pasó a través de las llamas sin causar daño alguno. El monstruo comprendió de inmediato la futilidad de atacar las alas y se abalanzó sobre Otto. Tras iba a darse media vuelta para no ver cómo el heroico Faetón moría empalado, cuando captó un detalle que antes le había pasado inadvertido. Otto no estaba de pie, sino que flotaba un palmo sobre el suelo, sustentado por las alas, cuando la espada le metió contra él. Se deslizó velozmente hacia un lado y le eludió. El muerto viviente, llevando por el impulso, se precipitó directamente contra la ardiente ala y de inmediato quedó atrapado entre ambas. La criatura se debatió y lanzó estocadas contra las envolventes llamas. Su alarido fue un ruido rechinante y espantoso. La espada alcanzó el muslo de Otto, después la espalda, pero el atrapado espectro no podía imprimir fuerza a sus golpes. Al cabo de unos segundos, la carne momificada medeó y se retorció sobre los huesos abrasados y estalló en llamas. El monstruo continuó debatiéndose hasta que los ligamentos y cartílagos se achicharraron. El confinado espacio del pasillo se llenó de un humo espantoso. Por fin, solo quedó sobre el suelo un montón de huesos carbonizados y una cota de mallas fundidas. El escudo era apenas una vaga silueta de cenizas y la espada brillaba débilmente en la mortecina luz. El herido y exhausto Faetón extinguió sus alas y descendió al suelo. Se tambaleó un instante y habría caído de no ser porque Taslejo corrió a su lado y lo sostuvo apoyándose sobre su hombro el brazo del anciano. Tas miró al suelo mientras pasaban sobre los restos carbonizados del guerrero y se horrorizó al distinguir dos minúsculos puntos luminosos en las cuencas oculares. Apartó de una patada el cráneo que se hizo en pedazos al chocar contra la pared. Un poco más allá de donde estaba caído el cadáver de Kelu, había una puerta. Tas recostó a Otto en la pared y examinó la puerta en busca de alguna trampa. Mientras llevaba a cabo la división, Flint le cogió su hacha y junto con Tanis y Nanda se acercaron al Kender. Tarejo entreabrió la puerta y atisbó con curiosidad la habitación que había al otro lado. Tres mesas grandes ocupaban el centro de la estancia. Las paredes estaban cubiertas con estanterías, redomas, frascos, vasijas, cuencos,
libros, rollos de pergamino y multitud de objetos desconocidos para el Kender abarrotaban los tableros de las mesas y los estantes. En la pared de la izquierda había otra puerta cerrada. Tas se apresuró a entrar en la habitación y enseguida se puso a levantar cosas y mirar el interior de cuencos tapados, de mover soluciones en agitadas ampollas, es decir, a tocar y curiosidad cuanto estaba al alcance de sus manos. Tanis llegó con prontitud junto al curioso Kendall y lo agarró por el cuello de la camisa. Joder. Es que quieres... A ver, me faltan 6 por 5, 30. ¿Cuánto? ¿Es que quieres matarnos a todos? No toques nada. Podría ser peligroso. Al ver que los demás ya habían entrado en el cuarto, añadió: ayúdame a trancar esa puerta. Los golems todavía nos persiguen. Pero, Tanis, quizá aquí haya algo que no sea de utilidad, protestó el Kender. En ese caso, Flint, Otto o Nanda lo encontrarán. Los únicos que no estamos heridos somos tú y yo. A regañadientes, dejó sobre la mesa el frasco que había estado agitando y corrió hacia la puerta. Tanis ya empujaba la hoja con el hombro, esperando el ataque de los golems. Talejó dirigió una mirada apreciativa a la puerta. Oye, Tanis, es bastante sólida y gruesa. ¿Por qué no te limitas a cerrarla? Porque no tengo la llave. ¿Y quién necesita una? De verdad que a veces eres muy corto de ideas. El Kendall escudriñó a través del ojo de la cerradura. Caray, esos minotauros se mueven rápido. Yo en tu lugar me prepararía para recibir un buen empeñón, Tanis. ¿Por qué no haces algo para ayudarme en lugar de hablar tanto? Ya lo estoy haciendo. La puerta tembló con un tremendo impacto. Atacaré la cerradura en un visto y no visto. Mientras insertaba un trozo de alambre torcido en el mecanismo, un segundo encontronazo sacudió la hoja de madera. El Kendall extrajo el alambre y frunció el entrecejo. Luego vio a dar cierta forma al alambre con los dedos. Oye, ¿no puedes evitar que se mueva tanto? Casi no puedo sujetarla. Rezongando y maldiciendo entre dientes, Flint pasó junto a Taz y apoyó el hombro sano contra la puerta. El Kendall aguardó hasta que se produjo el siguiente impacto y después introdujo de nuevo el alambre en la cerradura. Tras unos segundos de manipulación, se oyó el tranquilizador chasquido del mecanismo acelerarse. Los golems siguieron arremetiendo contra la madera y a cada golpe saltaba algún clavo o una astilla, pero la puerta aguantó y probablemente aguantaría unos cuantos minutos al menos. Bien, ahora echemos un vistazo. No hay sitio más interesante que el laboratorio de un hechicero, dijo el Kendall. No podemos perder tiempo en eso, Taz. Lo dependió Tanis. Tenemos que encontrar cuanto antes hacer la lana y Balcombe. Dame un minuto, Tanis, y te garantizo que valdrá la pena. El semielfo dirigió una mirada interrogante a Otto, que asintió en silencio. Te alejó, se lanzó a la tarea con entusiasmo. Le buscó en las estanterías mientras leía etiquetas y miraba los contenidos. Ojo de cuervo, polvo de cuarzo, cenizas de hereje, uña de ahorcado, mercurio, cañamones, caracol, la machacada, lamento de gigante.
Esto le llamó la atención y así sucesivamente a lo largo del estante tras estante. De vez en cuando cogía algún frasco que se lo guardaba en el bolsillo. Por fin, transcurrido de sombra el plazo de un minuto, cogió un taburete alto y regresó corriendo a la puerta. Colocó el taburete a unos centímetros de la hoja de madera y puso en el asiento uno de los frascos. Luego se volvió hacia Tanis. 25 minutos. Listo. Esto nos avisará cuando esos gemelos belicosos crucen la puerta. Y a ellos les dará también una sorpresa, explicó mientras se palmeaba el bolsillo del chaleco. Bien, veamos entonces a dónde conduce la otra puerta, intervino Flint. Tanis ya se había vendado el hombro, con lo que la hemorragia se cortó en gran parte. En tanto, que Nanda se ocupaba de extrañar en lo posible las heridas de otro. Se reunieron frente a la puerta lateral. Flint enarboló el hacha y Tanis colocó la flecha en el arco. A continuación, Nanda abrió la puerta y dejó a la vista otro corredor oscuro y pulido. El semielfo bajo el arco. Dirige la marcha atrás y recuerda que apenas disponemos de tiempo. El Kender avanzó a paso vivo, sin dejar de escudriñar el suelo y las paredes tan concienzudamente como se lo permitía la apresurada marcha. 12 metros más adelante, el pasillo trazaba una suave curva y divisó un resplandor en la pared que ponía en evidencia que las antorchas iluminaban lo que quiera que hubiese más allá. Se detuvo justo en el recodo del pasadizo y escuchó con atención. Captó el sonido de una voz que hacía pausas en las que era posible que interviniera otra, pero de eso último no estaba seguro. Agazapado, Talejo asomó despacio la cabeza por la esquina. Solo unos pocos metros más adelante, el corredor se abría a una caverna. La luz de las antorchas titilaba en las paredes de granito doso. Una columna espiral le obstaculizaba la mayor parte de su campo de visión, pero supuso que la gruta era más grande que todo lo que había visto hasta ahora. Al jugar por el eco que levantaba la voz, Tasha avanzó a gatas hacia el acceso. Cuanto más se aproximaba, más alcanzaba a ver y más se convencía de que este era el sitio que buscaba. Oyó una segunda voz que llenaba las pausas de la primera. Era un timbre que ya había oído antes, inconfundible. La voz de Idukel que hablaba a través de la moneda de Barcome. Tras miró hacia atrás, hizo una ademán a Tanis para la que avanzaran. Al poco, el grupo estaba reunido a corta distancia adelantada. Aprovechando la columna para no ser visto desde el interior, una vez más, Talejov avanzó a gatas y penetró en la cama, confiando en que las irregularidades de la forma espiral del pilar ocultaban su silueta. El Kender se asomó con precaución por el costado de la columna. En la pared del fondo de la cámara se encontraba Balcome. Como Motas había imaginado, el hechicero daba la espalda a la cámara y estaba de pie ante un altar de piedra, interponiéndose en el campo de visión del Kender, de manera que éste no veía lo que había sobre el hada. La luz de la luz penetraba a través de una abertura que había en el techo y bañaba con sus rayos al hechicero y al altar. A la izquierda de Balcome había una hermosa muchacha de cabello plateado, ataviada con un vestido azul mar. Estaba maniatada y en sus mejillas brillaban las lágrimas, pero mantenía erguida la cabeza en actitud orgullosa. Un gran desánimo se apoderó del Kender cuando advirtió que aquella joven era Selana. Regresó con premura junto a los demás. En un precipitado susurro los puso al corriente de lo que había visto. Flint dio un codazo.
Esta es tu oportunidad, muchacho. Por fin a este maldito asunto. Pon fin a este maldito asunto de una vez por todas. Desde detrás del pilar no te será difícil encargarle una flecha en mitad de la espalda. Con gestos sombríos, Semielfo tomó posiciones y encajó la flecha en el arco. Los dos otros se prepararon para correr hacia el altar y de matar el trabajo si era necesario. Tanni rodeó el pilar con la espalda apretada contra la piedra. Apuntó con cuidado y disparó. La flecha voló directamente a su diana. Alcanzó a Balcome en la parte inferior de la espalda, entre los omóplatos, y se hincó hasta el penacho de plumas. Tanni cerró los ojos y contuvo el aliento, esperando escuchar el golpe sordo de un cuerpo a desplomarse. En lugar de eso, oyó una risa y el grito de advertencia de Selana. ¡Es una trampa! El semielfo abrió los ojos y vio a Balcome erguido todavía ante el altar, en la misma postura que de antes. Entonces atisbó al hechicero que salía de otra columna, riéndose. El Balcome que estaba de pie frente al altar se fluctuó. Una figura perdió densidad y por último se desvaneció. La flecha de Tanni resonó al caer en el suelo de piedra. ¿De verdad pensasteis que iba a ser tan fácil? Me ofendéis. El rostro sonriente de Balcome se tornó sombrío y colérico. ¿Tan pronto habéis olvidado la naturaleza del objeto que buscáis? El brazalete predice el futuro. Sé desde hace horas que veníais, tal vez incluso antes de que vosotros mismos lo supierais. Te alejó de una palmada en la frente en tanto que Flint ponía los ojos en blanco. Otto, en cambio, actuó. Encendió sus alas, lanzó un grito de lucha de los faetones y voló a través de la cámara. Balcome aguardó firme en su puesto, impasible. Al oír la señal convenida, los tres faetones situados en lo alto de la chimenea pétrea encendieron también sus alas y descendieron por el orificio hasta la caverna, justo por encima del hechicero. Cuando casi estaban sobre él, Balcome sacó un puñado de arena fina de un bolsillo y lo arrojó al aire, trazando de manera simultánea un arco con el brazo derecho, como si su mano mutilada extendiera una barrera invisible en el camino de los faetanos, en tanto que pronunciaban las palabras hasta Salah Sinul Lan Kinawi. Las alas de los cuatro atacantes desaparecieron y todos cayeron con brusquedad al suelo, inconscientes. El impulso que llevaba Otto lanzó su cuerpo por el suelo hasta detenerse a los pies del hechicero, donde fue recibido con unas risas burlonas y despectivas. No obstante, Balcome, sabedor del riesgo que corría, contuvo enseguida su alborozo. Tannis colocaba una segunda flecha en su arco, y Flint se disponía a cargar contra él cuando el hechicero les apuntó con un trozo de hielo recto. Pactia et matala, susurró. De pronto, Tannis, Flint y Nanda fueron incapaces de moverse. Oían y veían como un instante antes, pero sus cuerpos se habían quedado paralizados. El semielfo bajó la vista hacia su flecha. Apuntaba directamente a la garganta del hechicero, pero era incapaz de dispararla. Flint y Nanda se habían quedado petrificados en mitad de la caverna. Detrás de la columna se alejó, sentado con los ojos cerrados, se le lamió los labios las últimas gotas de la poción que acababa de tomarse. Era una de las cosas que había cogido en el laboratorio de Balcome minutos antes. Y en la etiqueta rezaba acción libre. No tenía la menor idea de cuáles eran sus efectos, pero tenía un título bastante sugerente y este era un momento tan bueno como cualquier otro para probarla.
echó una ojeada y vio a sus amigos, paralizados en mitad de un movimiento. No está mal, pensó para sus atentos mientras miraba la pócima que quedaba en el frasco, pero no había suficiente para dar una ronda a tonos. Se tomó el esto y guardó el frasco vacío en un bolsillo. ¿Y ahora qué? Escuchó durante unos segundos mientras cesaban las risas de Balcome. ¿Estaría el hechicero mirando todavía hacia allí? Solo había un modo de averiguarlo. Tas asomó la cabeza por el costado de la columna. Disfrutando de su victoria, Balcome pasó sobre los cuerpos de los faetones caídos y llegó junto al altar. La voz de Idukel interrumpió las reflexiones del hechicero. Se te ha pasado uno por alto, mago. Solo entonces divisó a lejos la moneda de 2 caras colocadas sobre el altar, entre 2 impresionantes rubíes. Al mismo tiempo, Balcom alzó la vista y descubrió al Kender. Su expresión se tornó sombría. Así que volviste con tus amigos. Puedes salir de tu escondrijo. Ese pilar no te protegerá si decido infligirte cualquier daño. Tas se puso en pie y salió descubierto. Tenía la mano derecha metida en un bolsillo. Sabía que, entre otras cosas, había cogido del laboratorio otro frasco etiquetado. Gran estallido. El hechicero ladeó un poco la cabeza. De modo que tú eras el otro roedor. No me gusta esa mano metida en el bolsillo, ratoncillo. Pon las 2 manos donde yo pueda verlas. Todavía manoseando indeciso los 3 frascos que le quedaban tan lejos, sacudió la cabeza. Gracias, pero prefiero no hacerlo. Bueno, como desees, replicó Balcome. De nuevo sacó algo de su túnica, lo estiró entre sus dedos y murmuró unas palabras inaudibles para el Kender. Al instante, una enorme telaraña se extendió entre los 2 pilares que flanqueaban a Tanis, incluyéndolo al mismo en su intrincado diseño. El Kender identificó este conjuro como el que Balcome había usado en la cámara del zombie en el castillo y recordó la horrible viscosidad de los hilos. Sin embargo, cuando ahora intentó moverse, descubrió que la tela se desprendía de su cuerpo con facilidad. Dando por hecho que esto también se debía a la poción, adelantó con premura un paso y se liberó de los hilos. Sorprendiéndose al momentáneo desconcierto que le producía la escapada del Kender, Balcome notó que había llegado al límite de su paciencia. Al momento, para la transferencia le había echado casi encima y no podía permitirse más pérdida de tiempo. Alzó las manos, dispuesto a crear un proyectil de fuego como para matar al Kender. Aquello fue incentivo más que suficiente para hacer reaccionar a Taz, que sacó un frasco del bolsillo y lo arrojó contra el altar, donde se hizo añicos al chocar contra la piedra. Un ensordecedor aullido de dolor y angustia retumbó en la cámara y levantó ecos en los pilares. Las llamas de las antorchas se agitaron enloquecidas. El grito cesó y después se reanudó en medio de sollozos más intensos y espantosos. En cuanto había escuchado Balcome, de pie a escasos palmos de la fuente de sonido, se tambaleó y se encogió sobre sí mismo, apoyado en la pared con las manos apretadas contra los oídos. De pronto este lejos recordó algo, el lamento del gigante, que pensaba que había dejado sobre el tamborete frente a la puerta cerrada del laboratorio. Entonces, ¿qué conjuro es el que he dejado allí?, se preguntó. En ese instante, el mundo se sacudió con fuerza en un tremendo impacto. Tal rodó por el suelo, en tanto que llovían a su alrededor cascotes de techo. Siguieron unos momentos de silencio y después otro lento estampido provocó la caída de unos pilares cercanos al altar. Un tercer impacto originó el desplome de la pared opuesta a donde se encontraba Taz. A través del polvo y los escombros de la pared desmoronada, una inmensa figura se precipitó dentro de la cama.
Tal conoció a un gigante de las colinas, vestido con harapos y cubiertos de suciedad, que tenía las manos magulladas y sangrantes a causa de derribar a golpes la pared de piedra. Balcome, boquiabierto y sobresaltado, levantó las manos en un gesto defensivo. «¡Regresa a tu cueva, Buru!», ordenó. El gigante localizó al hechicero y corrió hacia el altar. «¡Balcome engaña a Blue!», rugió la inmensa criatura, apartando de su camino enormes cascotes de una patada, como si fueran al pie de sillas. De pronto vaciló, al ver a Selana encadenada a la pared a unos pasos de él. Balcome aprovechó el instante de despido para lanzar el proyectil de fuego que había preparado para atrás antes de que Blue apareciese en escena. La descarga de energía ardiente alcanzó el inmenso pecho del gigante y el olor a carne chamuscada impregnó el aire. «¡Blue!», gritó Selana mientras se debatía contra las cadenas. Aullando de dolor, el gigante se tambaleó, pero no cayó. Chocó contra el altar y el golpe lanzó los rubíes y la moneda de Duquel dando tumbos por el suelo. La gema que aprisionaba a los Trevor se hizo añicos y el aturdido joven quedó libre. El muchacho, de pelo rubio y fino bigotillo, miró a su alrededor intentando explicarse lo que ocurría. Reparó en los inconscientes faetones, los petrificados enanos y semielfo al otro lado de la cama, el Kendall cercano a ellos, y la elfa de cabello plateado encadenada a la pared. Sus ojos se posaron en el mutilado mago de su padre. «Balcome», preguntó a la única persona conocida en la cama. «¿Qué ocurre? ¿Por qué estoy aquí?» «Te atrapó dentro de una gema», gritó Tas. Selana advirtió que el varón consideraba las palabras del Kendall con actitud incrédula. «Es cierto, Dostebol. Ayúdanos», pidió. «Mienten, Dostebol», dijo el hechicero con su voz empalagosa. Pero a Dostebol Custom jamás le había gustado el mago de su padre y jamás había confiado en él. Agarró un cascote de la pared derrumbada y se lo arrojó a Balcome. El hechicero se agachó y eludió la roca lanzada por el joven, pero no se percató de que el puño inmenso y velludo del gigante se precipitaba sobre su cabeza. El golpe enlazó a Balcome contra la pared, falto de aliento y semi-inconsciente. Se recobró pronto, pero el corto lapso fue suficiente para que Tanis y Flint y Nanda quedaran libres del conjuro que los inmovilizara. En un gesto veloz, el semielfo apuntó de nuevo y disparó la flecha. El proyectil cruzó la cámara como antes y alcanzó al jadeante hechicero en el pecho, debajo de las costillas. En esta ocasión, el verdadero Balcome lanzó un grito, más de cólera que de dolor, y miró con incredulidad. El penacho que sobresalía dio en su costado. Se llevó la mano derecha a la espalda y tocó la punta de la flecha húmeda de sangre. Con un fuerte tirón la sacó, pasando todo el astil por la herida y después, con un gesto desafiante, la partió en dos. Pero el cuerpo del hechicero no era tan fuerte como su voluntad, y cayó sobre una rodilla. Tanis cargó otra flecha en el arco y apuntó. Balcome vio la gema que había preparado para presionar el alma de la elfa. El rubí milagrosamente seguía intacto, listo para recibir el espíritu de cualquier persona. Quizá pudiera todavía escapar introduciéndose en la gema. Al mismo tiempo que Tanis disparaba, Balcome se zamulló de cabeza en dirección a Rubí. La flecha atravesó el hombro del hechicero y después se estrelló contra la pared del fondo. El cuerpo de Balcome emitió unos destellos de luz roja, penetrantes como dardos, que inundaron la cámara con un resplandor cegador. Todos los presentes se volvieron de espaldas, cubriéndose los ojos. Cuando miraron otra vez atrás, Balcome había desaparecido. ¿A dónde ha ido?, preguntó Tas mientras parpadeaba. Con cautela, el Kendall, Flint y Tanis se aproximaron al altar.
tan miedo a derecha e izquierda, hasta allá adelante, en busca del conducto hechicero. Aparte de unas manchas de sangre y dos flechadotas, no había señales de balcón. Al parecer hemos fracasado. Y el enemigo ha ido, gruñó Flynn con rabia. Me habría gustado enviarlo al otro mundo para que se uniera con su maligno Dios. Creo que no lo hemos hecho del todo mal. Habida cuenta de que la mayoría hemos escapado con vida, opinó Tanis. Aunque a regañadientes el enano se mostró de acuerdo con un gruñido y se acercó a Selana para soltarse las cadenas. La elfa marina se arrodilló junto al cuerpo chamuscado del gigante, pero Blue había muerto a consecuencia del proyectil de fuego lanzado por el hechicero. La joven se enjugó una lágrima y rozó con aquella la frente del gigante, gesto que era un tributo tradicional entre los Dagonestis con los guerreros caídos. En el suelo, cerca del cadáver, Blue vio el brazalete de cobre que había cargado para su hermano. Lo cogió y se lo puso en la muñeca. Entre tanto, Taz había despertado. Entre tanto, Taz había despertado a los otros faetones. Cuando ya todos se disponían a partir, el Kender le buscó entre los escombros esparcidos alrededor del altar. Recogió la moneda de 2 caras, ahora silenciosa. Hizo otro tanto con un fantástico dobil, el más grande que había visto en su vida. Tuvo la impresión de que se atisbaba algo en el interior de la gema, a través de su superficie facetada. Selana los condujo hacia la entrada principal de la cámara, que evitaba pasar por el laboratorio de balcón, donde aún estaban los minotauros de granito. Todos abandonaban ya la cámara cuando Flynn miró a sus espaldas y vio al Kender absorto en algo que había en el altar. No toques esas cosas, Botalate, chilló el enano. ¿Es que nos quieres matar a todos? Vamos, no te sulfures. ¿Qué peligro puede haber? Son objetos malignos. Cabeza de cholito. Oh, claro. Esa es una buena razón. Se mostró de acuerdo atrás, que dejó de inmediato el rubí en el hueco ovoide cavado en la superficie del altar. Se dio media vuelta y en ese mismo momento un rayo de luna tocó la gema. De lejos escuchó un grito ahogado, seguido de una risa malévola y distante. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Se encogió de hombros, suponiendo que lo había imaginado, y lo achacó a la excitación de la reciente de batalla. Minutos más tarde salían de la caverna y contemplaban el creciente resplandor que asomaba por el horizonte oriental. De repente, la ladera de la montaña tembló a consecuencia de una explosión subterránea y una nube de humo salió por la boca de la cueva. Taz sonrió al recordar el frasco que había dejado por equivocación en el taburete del laboratorio. Ahora sabía cuál era. El gran estallido. Me parece que por fin esos golems han conseguido abrir la puerta tan cara. Fin de capítulo. Besitos. Hasta mañana. Chao, chao.